antropología o amarteología, ¿no? Realmente, entonces, me sentiría más cómodo inclusive con otras doctrinas porque he trabajado un poquito más en esas. Pero sin lugar a dudas, para mí es un desafío y al estudiar un poquito el tema, por lo menos el primer tema, ya me ha desafiado mucho y digo, tengo que seguir estudiando esto. Hay más cosas que investigar, más cosas que trabajar y realmente contento de estar con ustedes. Para los que no me conocen, hermanos, pues mi nombre es, ya saben, Arturo Campuzano. Dice ahí Arturo y Lina porque esta computadora usamos también con mi esposa, ¿ya? Así que ella ponía su nombre o yo ponía mi nombre y cada vez nos peleamos, ¿por qué has dejado tu nombre? Así entonces lo hemos dejado como Arturo y Lina nomás para que ya cualquier dos que use, ahí está, ya, para los dos, ¿no? Entonces ya soy, sabes, soy casado, tengo dos hijos, dos adolescentes, uno de 16, otro de 14, ¿no? Y bueno, soy pastor de adolescentes en la Iglesia Cristiana Evangélica Bolívar, ¿no? Y también docente del seminario por varios años, hermanos. Entonces, pues comencemos con el tema, ¿ya? ¿Cómo vamos a trabajar este tema, queridos hermanos? ¿Ya? Hoy voy a hablar del tema de antropología. El siguiente sábado, primero Dios, el tema de amarteología. Y el tercer sábado vamos a estar trabajando un poquito temas que tienen que ver con estas dos, que se relacionan íntimamente y que tenemos que ir desarrollando de la mejor manera posible, ¿ya? Eh, Les voy a pasar lo que trabajemos en la materia al final de la materia, ya no les voy a pasar ahora. ¿Por qué no les voy a pasar ahora? Porque si no, usted de flojito o de flojita capaz ni lo va a mirar, va a estar ahí revisando nomás. Tiene que tomar notas, querido hermano, querida hermana. ¿Ya? Así que le ruego agarrar su cuadernito, su lapicero, su Biblia. Y al inicio del siguiente sábado, pues va a haber un pequeño examen, hermano. Así que quien no ha estudiado, quien no ha tomado notas, pues no sé qué hará con su examen. ¿Ya? Claro, es un examen para usted mismo. Ya yo no voy a realmente revisar su examen, es una autoevaluación, pero le ruego tomarla en serio, para que así su aprovechamiento sea máximo, para que usted diga, bueno, tomó ese curso, pero no aprendió nada porque no tomó nada. Entonces, tome notas, como le digo, al inicio del siguiente sábado, pues vamos a tener un pequeño repasito, ¿no? Y también les voy a dar una lecturita, ya les vamos a leer un capítulo de un libro en esta semana para que usted vaya profundizando un poquito más el tema, ¿ya? Muy bien, voy a empezar a exponer y en ciertas partes del tema voy a decir, hermano, si es que hay una pregunta, entonces si usted tiene preguntas, es el momento de hablar, es el momento de decir, hey, no entendí esto, pastor, esta duda tengo, para que tratemos de aclarar la medida de mis posibilidades. Ya con eso muy claro, pues vamos adelante, ¿ya? Permítame compartir mi pantalla y ahí vamos. Muy bien, hermanos. Ahora sí, listo, ya. Ahí. Muy bien. Antropología bíblica. No tiene acento, hermanos, porque ese tipo de letras no tenía para poner acentos, así que lo tuve que dejar así sin acentos. Um, Hermanos, dice bíblica porque puede haber otros tipos de antropología, ¿no? Antropología cultural, antropología estudiado desde la visión, digamos, de las ciencias sociales, del humanismo, pero nosotros estamos hablando de una antropología que tiene que ver con estudiar al hombre, pero desde una perspectiva bíblica. ¿Qué dice la Biblia sobre el tema del hombre, de la mujer? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Ya? Y esas son preguntas que debemos hacer, ¿no? ¿Cuál es el origen y el destino del ser humano? ¿Cuál es la esencia del ser humano? ¿Cuál es la misión de nosotros como seres humanos aquí en la tierra? Y tenemos que responder bien esas preguntas. Fíjense algunas cositas, ¿no? El problema, ¿quiénes somos los seres humanos? ¿Y cuál es nuestro origen? ¿Cuál será nuestro destino? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Cómo somos? Estas preguntas son fundamentales, ¿no? Y sin lugar a dudas, todos nos hacemos estas preguntas. Y la Biblia responde, ¿ya?
como solamente la palabra de Dios lo podría hacer, ¿no? La palabra de Dios realmente es clave, esencial. A través de la palabra de Dios podemos entender tantas cosas que realmente el Señor quiere que sepamos. No es una enciclopedia de todo, sino que tiene los puntos esenciales que el Señor quiere que conozcamos. Entonces, pensando en eso, pues vamos a la primera gran interrogante respecto a nosotros mismos. ¿Cuál es el origen y el destino de los seres humanos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál va a ser nuestro destino? ¿Ya? Y bueno, vamos a trabajando esto. Mientras trabajemos, hermanos, yo voy a ir leyendo algunas partes, tratando de explicar. Y hay varias citas bíblicas, ¿ya? Así que las citas bíblicas yo los voy a pedir a ustedes que las tengan listas, ¿ya? Y cuando tenga una cita bíblica, entonces necesito ahí un voluntario, una voluntaria que pues nos pueda leer el pasaje, ¿ya? Para que de esa manera también ustedes puedan estar participando. Estamos hablando del origen de nosotros como seres humanos. Entonces dice esto, la Biblia nos enseña que los seres humanos, es decir, nosotros fuimos creados por Dios cuando Dios creó el mundo. Y aquí la respuesta tiene que ser sencilla, al mismo tiempo que profunda, hermanos. ¿No? La Biblia nos enseña que nosotros no somos producto del azar, no es que estamos eternamente en la tierra reencarnándonos una y otra vez en un mundo infinito. La Biblia nos dice que nosotros tuvimos un origen y que el Señor fue quien nos creó. Génesis 2:7. Por favor, queridos hermanos, ¿quién se anima a leer este pasaje? Así dice, pastor. Por favor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Perfecto. Ya, gracias, querido hermano. Miren, qué sencillo, qué poderoso es ese pasaje, ¿no? El mundo, Dios lo fue creando parte por parte, y en medio de esa creación del Señor, pues realmente deja al sexto día en que el Señor va a hacer al ser humano. Génesis 1 es un relato general de la creación, pero Génesis 2 va especificando precisamente la creación del ser humano. Creo que algunos otros hermanos están con el micrófono encendido. Te ruego mutearlo, hermanos, hasta tiempo que sea para leer los versículos pertinentes. Dios en su sabiduría y bondad quiso crear algo completamente diferente a todo lo anterior que había formado. Por tanto, nos dio de su misma imagen. Y aquí, hermanos, hay cosas que son muy parecidas entre los animales, las plantas y los seres humanos, pero hay una gran diferencia. Génesis 1:27, por favor, alguien que quiera leerlo en voz fuerte. Dice así, pastor, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Perfecto, muchas gracias, hermana. ¿Ya? Fíjense que este pasaje lo vamos a estudiar más en detalle dentro de un momento, hermanos, cuando estamos tocando otro punto. El pasaje está afirmando algo que es muy importante. El ser humano tiene algo que se llama la imagen de Dios en sí mismo. Algo que ninguna plantita tiene, ¿no? Una planta, igual que un ser humano, pues tiene vida, ¿no? Nace, crece, se reproduce, muere, cumple un ciclo vital. Pero el ser humano es más. Un animalito, sin lugar a dudas, tiene órganos parecidos, ¿no? Tiene corazón, riñones, hay diferentes músculos, ¿no? Pero la imagen de Dios es algo que diferencia completamente al ser humano de todo demás. ¿Qué es eso de la imagen de Dios en nosotros? ¿A qué se refiere? Son las cualidades de Dios que quiso transferirnos a nosotros. Obviamente en un sentido limitado, no en el sentido de Dios que es en lo sumo máximo, pero son las cualidades que Dios quiso que nosotros como seres humanos podamos tener con el Señor también. ¿Ya? Digamos, Dios es bondadoso. Claro, es en sumo grado su bondad.
El ser humano también tiene actos de bondad. Hasta el más malo va a ser bueno algunas veces y va a mostrar actos de bondad hacia otras personas. A eso nos referimos. Dios es infinitamente sabio, pero también el hombre tiene un grado de esa sabiduría que Dios tiene. Dios ejerce su voluntad con soberanía y con poder sobre todo el mundo. El ser humano también tiene un grado de esa voluntad de poder ir a un lado, hacer unas cosas, hacer otras cosas, ¿no? Dios es amor en sumo grado, pero el hombre también tiene capacidad de amar en un grado más limitado, pero todo eso refleja la imagen de Dios en nosotros. Y Dios nos creó para amarle, servirle y disfrutar de una relación personal con Él. Aquí cada palabra es importante. Amarle. Hemos sido creados, hermanos, en nuestro origen para amar al Señor. ¿Ya? Para amar al Señor. Sido creados para servirle con todo nuestro ser. ¿Ya? Hemos sido creados para tener una relación personal con el Señor. Efesios 1:11. Por favor, un voluntario o voluntaria que me quiera leer el pasaje. Amén, pastor. Por favor. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios 1:11, en el sí mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Palabra de Dios. Gracias, hermano, ¿no? Fuimos creados, ¿no? Dios tenía un propósito con nuestra vida. El pasaje va a enfatizar que fuimos creados para alabanza de su gloria. Y vamos a trabajar más ese tema, pero quiero que veamos el tema en Génesis, ¿no? Cuando el Señor crea al ser humano, dice que por las tardes el Señor descendía al huerto y estaba allí con el ser humano, con el hombre, la mujer, con Adán y Eva, ¿no? Y podía tener tiempos de comunión, tiempos especiales, una comunión perfecta, una relación de amor. Ese es el origen del ser humano. Ahora, hay un problema en esto, ¿no? Y voy a cambiar de presentación. Permítame, hermanos, a ver. ¿Me permiten? Ahora sí. Necesitamos hablar del tema del origen del ser humano, porque sin lugar a dudas hay un conflicto grande en este tema con la ciencia, con la opinión de la sociedad en general. Cuando se habla del origen del hombre, realmente a los jóvenes, a los niños en el colegio, les enseñan que somos producto de una evolución, ¿no? Que el ser humano pues se evolucionó de especies inferiores y que después llegó a ser el ser humano en millones de años. Y esa es la opinión generalizada de la sociedad. Como cristianos, si se dan cuenta, estamos en desacuerdo con esta posición. Y realmente es necesario de todas maneras, aunque no somos científicos. No pretendo dar una clase de ciencia, no es mi especialidad, no es el propósito de esta clase. Donde estamos mirar, por lo menos como un pantallazo, las grandes diferencias que hay entre una cosmovisión en la que se enfoca que realmente Dios es el creador de todo, y incluido el hombre, el ser humano, y una cosmovisión en la que se piensa que el ser humano ha evolucionado por medio de causas naturales en un largo proceso de tiempo llamado evolución. Muy bien, a ver, ¿recuerdan? Hay un señor llamado Darwin que elaboró lo que se conoce como la teoría de la evolución. En esta se postula una explicación natural para el origen del universo. Esta teoría influyó muchísimo y influye muchísimo en la sociedad, ya que Génesis en sus primeros capítulos queda simplemente como una especie de cuento de hadas, muy difícil de ser aceptada por la supuesta ciencia. Claro, si nosotros hemos evolucionado, si pensaríamos de esa manera, ¿qué es Génesis del 1 al 11? Sería un cuento. Y muchos teólogos inclusive han llegado a afirmar eso, diciendo la gente del tiempo antiguo era gente muy sencilla,
Era gente que no podría haber entendido una explicación científica de las cosas. Así que como que el relato de Génesis es un cuento, es una fábula para esa gente sencilla. Sin embargo, queridos hermanos, afirmar que Génesis es un relato ficticio, que es un relato imaginario, sería quitarnos el cimiento de toda nuestra fe. Las grandes doctrinas de la Biblia están cimentadas en Génesis 1 al 11. Son capítulos que son claves para poder entender de dónde venimos, cuál es nuestra esencia, cuál es el origen de cosas claves como el universo, el ser humano, el matrimonio, el pecado, las naciones, los idiomas, todo eso tiene que ver con Génesis 1 al 11. Entonces, se ha tratado como un conflicto en relación a estas cosas. Ahora, frente a teoría de evolución, la iglesia reaccionó de dos maneras diferentes, ¿no? Algunos afirmaron que Dios había usado el proceso de evolución para crear el universo. Entonces, básicamente dijeron, claro, la Biblia no es tan literal en esos capítulos. Creemos que realmente Dios usó la evolución para crear al ser humano, ¿ya? Y claro, la Biblia simplemente es una explicación sencilla, ¿ya? Pero por otra parte, muchos cristianos conservadores, aquí esta palabra es importante, ¿no? Conservador, ¿qué significa? Conservador no significa alguien que, digamos, nunca cambia, alguien que conserva tradiciones antiguas y no se va a reformar. A veces se enfoca la palabra de esa manera, pero en esencia conservador significa aquella persona que cree que este libro es la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios y afirma de manera contundente que esta es la base de nuestra fe y de nuestra conducta. Sin lugar a dudas, la Unión Cristiana Evangélica y la gran mayoría de denominaciones en Bolivia, si no el 100%, estamos de acuerdo con esa afirmación, pero no todos los cristianos del mundo. Hay corrientes liberales que no son conservadoras. Entonces, lo opuesto al conservador es liberal, ¿ya? Ahora, los cristianos conservadores han defendido la posición que los primeros 11 capítulos de la Biblia son literales. Es decir, no es un cuento esos primeros capítulos. Es un relato histórico de cómo Dios creó el mundo y nos da las bases, como ya les he dicho antes, de toda nuestra fe y de todo lo que somos. Pero es necesario mirar algunas diferencias, hermano, entre las dos maneras de ver las cosas. El origen del universo. A ver, la evolución dice que se originó mediante una gran explosión llamada Big Bang. La Biblia no dice cuándo se originó el universo en realidad, hermanos, ¿no? Si se da cuenta, el primer versículo de la Biblia simplemente dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Ya? Es decir, ¿cuándo fue ese principio? ¿Cómo fue ese principio? No nos dice. Empieza con que el mundo ya existía, creado por Dios, el universo existía, creado por Dios, y que Dios empieza a ordenar la tierra. ¿Ya? Ahora, revisemos un poquito algunas cosas respecto a este tema. ¿Ya? Permítame por este lado. La teoría de la gran explosión se basa en que al parecer las galaxias se están alejando unas de las otras, lo que implica que en un momento estuvieron juntas, según la teoría, ¿no? Pero hay evidencias interesantes que muestran galaxias que en vez de estarse alejando, se están acercando, ¿ya? Pero, queridos hermanos, el universo refleja un orden perfecto que nos explica por medio de una gran explosión, lo que hace necesario una inteligencia detrás de todo el universo. El universo en el que vivimos es perfecto, hermanos. Hay zonas, si fuera una gran explosión, muchos científicos han dicho que las galaxias estarían uniformes a lo largo de todo el universo, o más o menos uniformes. Las galaxias están concentradas en, como se ve en la realidad, en ciertos lugares. Y en ciertos lugares hay vacíos inmensos donde no hay casi nada. ¿Y cómo se explica eso por medio de una explosión? Otra duda grande que genera afirmar el Big Bang como origen simplemente del universo es que una explosión no genera orden, genera desorden. Es igual que usted tuviera su cuarto muy desordenado
y le mete un cachorro de dinamita y después aparece cada cosa en su lugar, todo barrido, ¿no? Sin lugar a dudas hay energía, ¿no? Sin lugar a dudas hay capacidad de hacer cosas, pero sin la inteligencia necesaria, que ordene las cosas, que ponga cada cosa en su lugar, pues es imposible hacer las cosas. Y nosotros creemos, hermanos, en esa inteligencia que es el Señor, ¿no? Quien creó las cosas con su poder, quien ordenó el universo tal como tiene que estar. ¿Sabía usted que la distancia de la Tierra al Sol es exacta? ¿Ya? Si estaría el Sol un poquito más cerca de lo que está, pues nos morimos, hermanos. Realmente no sería posible la vida. Si estuviera un poquito más lejos del Sol, nos congelamos, hermanos. No sería posible la vida. La distancia Tierra-Sol es exacta. La Luna también, la distancia de la Tierra a la Luna es exacta. Si la Luna estaría un poquito más cerca, hermanos, realmente sería bonito ver en el cielo, pero causaría unas olas tan grandes y tan desastrosas que realmente pues mataría a toda la gente que vive en las costas y terminaría eliminando la tierra, la vida también que hay en los mares, en todo lugar. Necesitamos que la luna esté en ese lugar exacto. Si la luna estaría más lejos, no habría olas. Y si no hay olas, se muere el plancton, que es lo que da más oxígeno a toda la tierra. Es decir, todo está allí perfecto. Saturno está en un lugar preciso que protege a la Tierra de los asteroides que podrían caer en ella. Es como un escudo para la Tierra. Todo está puesto, como si alguien habría dicho, aquí voy a crear vida y voy a proteger cada aspecto para que realmente sea un lugar precioso, exacto. Los astronautas al salir al espacio han tratado de ver en el espacio maravillas, pero lo único que se han dado cuenta de ese espacio ha sido que mirando hacia la Tierra es el lugar maravilloso. La Tierra es donde todo es bulle vida. Por todas partes hay cosas maravillosas. Pero miramos otro aspecto. A ver, el origen y la antigüedad de la Tierra. Y aquí otra vez, contrastando dos posiciones. Para la evolución, la Tierra tiene millones de años de antigüedad. ¿No? Claro, eso es lo que dice, ¿no? Que ha existido por muchísimo tiempo. La Biblia dice que al principio Dios creó la Tierra. ¿Ya? Muy bien, ahora miremos algunas cosas. La supuesta antigüedad de la Tierra se basa en los métodos de datación radioactivos, potasio y argón, que ha demostrado no ser tan fiables como se ha pretendido. Es decir, se mide la cantidad de elementos radioactivos en las rocas y según la cantidad de elementos radioactivos, hay fórmulas que determinan en teoría la antigüedad de las rocas, ¿ya? Pero realmente estos métodos han demostrado que no siempre son tan fiables. Arroja muchas falencias y ha habido geólogos y científicos que están mostrando que estos métodos, si dependemos de radiación, pueden ser muy afectados por el clima, pueden ser muy afectados por el agua y si no hay o hay agua. Son afectados según la profundidad y humedad en que se encuentran los elementos que se están analizando. Entonces, hay otros métodos más seguros para determinar la antigüedad de la Tierra. Y estos métodos van a mostrar sin lugar a dudas que la Tierra es un planeta joven. Algunos datos que a mí me llamaron mucho la atención son estos. La vida de los cometas. La vida de los cometas. Saben, los científicos están de acuerdo que los cometas se originaron al mismo tiempo que el sistema solar. Está un consenso sobre este tema. Pero ¿qué es interesante sobre los cometas? Usted sabe que los cometas tienen órbitas en las que van viajando alrededor del espacio, pero esa cola que vemos es parte de los gases, parte de los elementos del cometa que se están quemando, ¿no? Y realmente, si la Tierra y el universo, el sistema solar, tendría millones de años, como afirman los evolucionistas, hace millones de años los cometas ya no existirían. ¿Por qué no existirían? Porque al ritmo que se van quemando, pues ya no sería posible que haya cometas. Entonces, ¿eso qué nos muestra? Nos muestra de una manera muy clarita y sencilla que la Tierra no es tan antigua como algunos pretenden decir. Que realmente la Tierra tiene miles de años, pero no tiene millones de años de antigüedad. Algo interesante también es la cantidad de polvo lunar.
en planetas y en asteroides, como en el caso de la Luna, que no tiene una atmósfera, va cayendo polvo espacial, ¿no? De una manera muy sistemática, inevitable. Esto ya lo calcularon los científicos cuando fueron a la Luna. Por eso se dan cuenta, en el modo lunar que cayó en la Luna le pusieron una especie de patitas, ¿no? Para que pueda caer. Porque calculaban con los millones de años que supuestamente tenía la Luna, pues iba a haber como 1,5 metros de polvo lunar o más, ¿no? Eso es la superficie lunar. Entonces tenía miedo hundirse en tanto polvo espacial. Pero cuando el módulo llegó, pues no había metros de polvo lunar, no polvo espacial, perdón. Había centímetros, centímetros. No había tanto como habían pensado. ¿Eso qué muestra? Que la luna no tiene millones de años de antigüedad, que la luna tiene miles de años de antigüedad. Otro dato interesante respecto a las rocas es la cantidad de helio que va hacia la atmósfera. Las rocas con el sol siempre desprenden algo de helio, ¿no? Este elemento químico. Pero el helio no tiene cómo salir de la atmósfera, ¿ya? Es un gas que está en la atmósfera y realmente llega hasta la atmósfera y no puede salir. Si la Tierra tendría millones de años de antigüedad, la atmósfera debería estar saturada de helio, pero no está saturada de helio. La cantidad de helio que muestra la atmósfera muestra que la Tierra no es tan antigua. Estamos hablando de lo que podemos llamar una Tierra joven. Ahora, sigamos a ver el origen de la vida. Hay dos maneras de pensar aquí. La Biblia afirma que Dios dio vida a las plantas, animales y al ser humano. Ya en Génesis 2:7 hemos dicho, ¿no? Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Qué pasaje tan claro que nos muestra que el que da vida es el Señor. Ahora, la evolución piensa que la vida se originó en un océano primitivo y esto fue por casualidad. Es la gran afirmación de la evolución. Si otra vez revisamos la evidencia, no se ha logrado crear hasta hoy algo parecido a la vida en laboratorio. Es más, con toda ciencia que se tiene, estamos años luz de formar algo parecido a la vida. En algunos experimentos realizados en años pasados, juntando supuestamente elementos químicos a electricidad, lograron formar aminoácidos que son en teoría componentes de la vida. Pero lo que no dijeron en el experimento fue que se crearon aminoácidos y sus contrarios, otros aminoácidos, que en sí mismos los dos se destruyen. Entonces, no se avanzó mucho más en el proceso. Ahora, para formar una célula, solamente pesa un animal unicelular. Se requieren no solamente elementos químicos, compuestos, se requieren aminoácidos, proteínas, ADN. Son cadenas que deben estar en el orden preciso, ¿ya? Una y otra vez. Imagínense que yo agarro un rompecabezas de 1000 piezas, ¿no? De esos que a mí me gustaba armar y me sigue gustando armar, ¿ya? Lo pongo en su caja, agarro las piezas y les doy energía. Empiezo a moverlas, ¿ya? ¿Cuánto tiempo tardaría en armarse el rompecabezas? ¿Se armaría el rompecabezas algún día, hermanos? Esa es más o menos la idea de lo que están planteando la teoría de evolución. Que entonces los elementos por casualidad se fueron juntando y que fueron desencadenando todos los tipos de vida que hay. Eso realmente, hermanos, estadísticamente es imposible. Por eso muchos evolucionistas modernos llegan a afirmar pues que la vida vino de otro planeta, ¿no? Que cayó un asteroide, como hay alguna película, ¿no? Que hay un asteroide y había elementos vivos en ese asteroide y que de esa manera se desarrolló la vida. Pero eso arroja otra vez la duda. ¿En qué planeta se originó la vida y cómo es que ésta logra llegar y viajar sin que sufra nada en un espacio? Es decir, de todo lado hay más contras para creer que la vida tuvo un origen por casualidad que creer lo que dice la palabra del Señor, que un Dios vivo y un Dios poderoso nos dio vida conforme a sus planes y su sabiduría para nosotros. Pero vamos con otro tema.
el origen de las especies, ¿no? ¿Cómo se originaron las especies? Y aquí la evolución afirma que las especies evolucionaron mediante selección natural y el proceso de mutaciones, ¿no? Como los dos procesos básicos. En cambio, la Biblia afirma otra cosa. La Biblia afirma que Dios creó cada planta y animal según su especie y su género. Es muy claro Génesis 1. Cuando crea las plantas, el Señor dice cada especie, cada planta según su especie, según su género. Cuando crea las aves, los peces, los animales, cada especie. Un énfasis muy grande en especies, límites genéticos del que está hablando la palabra del Señor. Ahora, la evidencia. La selección natural ayuda a las especies a adaptarse a su medio ambiente, pero no quita ni aumenta información genética, solo selecciona la información genética. Esto es muy importante entender, ¿ya? ¿Qué es la selección natural? La capacidad de una especie para adaptarse a diferentes ambientes. Haciendo selección natural, pues animalitos que no eran para el frío se han adaptado al frío, ¿no? Muchos caballos que fueron llevados al altiplano se murieron en el altiplano porque es bastante frío, las condiciones son diferentes. Pero hubo especies de caballos que lograron adaptarse perfectamente al altiplano, ¿no? Les creció más pelo y lograron adaptarse. ¿Dejaron de ser caballos para convertirse en otra cosa? No. Seguían siendo caballos, siguen siendo caballos. El tema es que se lograron adaptar al nuevo ambiente donde se encontraban, ¿no? Por medio también de selección, ¿no? Natural, se ha logrado hacer que las ovejas se adapten a climas muy cálidos, ¿no? Se hace que pierda la lana y se logra adaptar el animalito para vivir en lugares bien cálidos, porque de otra manera no podría hacer eso. Esa es parte de la selección natural. Pero ¿cuál es el punto? La evolución llega a afirmar que por medio de la selección natural se fueron formando nuevas especies. Desde un punto de vista genético habría que decir, están mal, ¿no? Habría que modificar el ADN para que realmente alguien pueda adaptarse. Fíjense que hay diferentes tipos de perros, ¿no? Desde el gran danés, inmenso, gigante, hermoso, ¿no? Hasta el pequeño chihuahua, ¿no? Se adaptan a diferentes lugares, diferentes entornos, pero siguen siendo perros. Están dentro de los límites de una especie. Hay diferentes tipos de papas bien chiquititas, moraditas, alargaditas, redondas, ovaladas, siguen siendo papas, ¿ya? Es decir, hay límites dentro de una especie. Hablando de las mutaciones, ¿qué son las mutaciones? Son alteraciones del código genético que no representan un aumento en la información genética. Al contrario, muestran una disminución. Por tanto, en lo general siempre van a ser dañinas a las especies. Se crean plantas modificadas, se crean semillas transgénicas que supuestamente rinden más, que supuestamente son mejores, pero a la larga afectan la biodiversidad. A la larga esas semillas no pueden reproducirse como antes. A la larga toda especie tiende a regresar a como era antes, a perder esas características. Entonces las mutaciones tampoco producen nueva información, entonces no producen nuevas especies. Ahora las especies han sufrido mutaciones, perdón, las especies que han sufrido mutaciones no logran sobrevivir sin un proceso deliberado de mantenimiento. Las leyes de Mendel establecen cómo puede haber variaciones dentro de una misma especie, pero al mismo tiempo, cómo estas son un límite a la misma especie. Es decir, otra vez, la evidencia está apuntando a que todo fue creado según su especie, como dice la Biblia. A ver, otro tema más, el origen del registro fósil. ¿Cómo se originó el registro fósil? La evolución dice que se originaron poco a poco y comprueban la evolución. La Biblia va a afirmar que los fósiles se originaron después de una catástrofe tremenda que afectó a todo el mundo, es decir, el diluvio universal. Ahora, otra vez vamos a la evidencia. Un animal cuando se muere hoy no se transforma en un fósil, ¿no? Para que esto suceda se requiere que un animal literalmente sea aplastado por miles de toneladas de peso y no tenga al oxígeno
y de esa manera se llega a petrificar en vez de podrirse, ¿ya? Ahora, los lugares donde se encuentran fósiles realmente son cementerios, donde hay miles de ellos. Hay lugares donde hay fósiles y hay lugares donde no hay fósiles, ¿ya? A ver, ¿quién me dice en Bolivia cuál es el cementerio de los fósiles? ¿Qué lugar? Toro. No. Es interesante. En Toro Toro hay huellas de dinosaurios, pero no hay fósiles de dinosaurios. Hay dos lugares, hermanos queridos. Tarija, San Lucas, en Chuquisaca. Esos son los cementerios de los fósiles. Pero ¿qué pasó? Animales que vivían aquí arriba, en Sucre, en Toro Toro, ¿cómo es que llegaron hasta Tarija? ¿Cómo es que fueron arrastrados? Si creemos en la evolución, no hay una explicación. Si creemos en el diluvio universal, entendemos claramente lo que ha pasado. Las corrientes llegaban, arrastraron y miles de animales fueron aplastados, sepultados y allí se convirtieron en fósiles. ¿Ya? Ahora, los fósiles no muestran un proceso de evolución, sino especies que se extinguieron y especies actuales. Y realmente si uno mira fríamente las cosas, son una gran evidencia de que hubo un diluvio universal. ¿Ya? Y vamos con un tema más, el origen del ser humano. Según la evolución, pues el ser humano evolucionó, ¿no?, de una especie de mono y después llegó a evolucionar hasta convertirse en el ser humano actual. La Biblia nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, ¿no? Listo. La evidencia de fósil de hombres simios deja muchas dudas sobre su veracidad. Algunos de los más conocidos son estos, el Australopithecus, ¿no? Pues realmente muestra un simio extinto, ¿no? Los dientes de los simios realmente son en forma de B. Y claro, los dientes de nosotros son en forma de U, ¿no? Entonces, este era una especie de simio que tenía dientes en forma de U. Y por eso muchos científicos han dicho, pues, este es unos antecesores del ser humano. Pero, queridos hermanos, eso no está probando nada. Hay otras especies que tienen cosas raras que no implican que sean antecesores del ser humano tampoco. El Homo erectus. Se ha encontrado este fósil pares de cráneos y algunos huesos, y en base a los cuales se ha tratado de construir todo. Pero otra vez, no hay evidencia suficiente para decir algo respecto a esto. El Homo habilis, no hay fósiles suficientes que apoyen la existencia de este hombre como tal. El hombre de Neandertal era completamente humanos, como se conoce en la actualidad. Eran de nuestro tamaño, tenían capacidad cerebral más grande que los seres humanos actuales. Es más bien como una raza de seres humanos que terminó extinguiéndose, pero no muestra que eran antecesores o que tenían características medio simiescas, digamos, vamos a llamarlo así. Se han encontrado, por otra parte, esqueletos humanos muy, muy antiguos, ¿ya? Las evoluciones se basan en los estratos, ¿no? Según la más abajo es más antiguo. Ahora, mucho más antiguo que el Australopithecus, Homo erectus y estos hombres, lo que se ha encontrado son esqueletos humanos completamente formados. Entonces, si hay un esqueleto humano más antiguo que el Australopithecus, ¿qué está demostrando? Que el ser humano pues existió desde antes que estos fósiles. Entonces, hay mucha controversia sobre esto y no hay algo concluyente. Realmente muchas dudas sobre la veracidad de esto. Entonces, a manera de conclusión sobre esto, las evidencias a favor de evolución como procesos que explican el origen del mundo y del hombre en especial, podríamos decir por lo bajo, no son concluyentes. Es más, deja muchas dudas sobre su veracidad. Por otra parte, hay buenas bases científicas para no dudar del relato bíblico de la creación. En especial si se considera que la Biblia se basa en lo sobrenatural como premisa. Es decir, el evolucionismo se basa en que todo ocurrió de formas naturales. Nosotros no. Afirmamos que todo se basó en un proceso donde de manera deliberada Dios interviene en la historia y va formando las cosas. Muy bien, voy a volver otra vez a mi presentación anterior. Permítanme, hermanos. Ahora sí.
Bueno, mire, me tomó un tiempito para hablar de este tema, pero considero que era bien importante. A ver, sigamos, hermanos. Ahora vamos a hablar un poquito de la caída del ser humano. ¿Ya? Ahora, el único árbol que Adán y Eva no podían comer era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Los seres humanos decían hacer caso a la serpiente. Y sabe, hermanos, cuando el ser humano hizo esto, pues se rompió todo, todo lo que era perfecto, quedó roto a causa del pecado. El siguiente sábado vamos a hablar más del pecado. Hoy necesitamos introducir este tema. El ser humano quedó alienado de Dios. Esta palabra es importante. Francis Schaeffer, este escritor norteamericano que vivió en Europa, describió esta palabra de la siguiente manera. Alienación significa que alguna relación queda rota, que una relación queda fragmentada por algo que ha pasado y que el ser humano es incapaz de cambiar esa situación. Eso significa alienado. El ser humano quedó alienado de Dios. El ser humano que debería estar buscando a Dios, ¿qué hizo en Génesis? Terminó escondiéndose de Dios. Ya, qué interesante, ¿no? El ser humano se encontraba con el Señor en el huerto y tenía comunión con el Señor. Pues que pecó, ¿qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron. ¿Es posible esconderse de Dios? No es posible. Pero desde la caída, hermanos, el ser humano hasta ahora se sigue escondiendo de Dios. En vez de busca miles de formas para justificar sus hechos y alejarse del Señor. Quedaron alienados de sí mismos, ¿no? Por eso el Señor pregunta a Adán y dice, ¿dónde estás tú? Y esta pregunta es más profunda que lo que está allí, hermanos. No está preguntando, Adán, ¿debajo de qué arbusto te has escondido? No es que Dios no sabía dónde estaba Adán. En otras palabras, Dios está diciendo a Adán, Adán, estás fuera de ti mismo. Ya no eres lo que yo había creado. ¿Dónde estás tú? Y sin lugar a dudas, el ser humano, por eso hoy no sabe quién es exactamente. Porque al romperse su relación con Dios, el ser humano ya no llega a entenderse a sí mismo. Busca en sí mismo respuestas, busca afuera respuestas, pero no las encuentra. Pero también el ser humano quedó alienado de su prójimo, porque realmente cuando Dios dijo, ¿por qué has hecho esto, Adán? Adán, ¿qué dijo? La mujer que me diste. Es decir, el varón que debía proteger, que debía cuidar, que debía sustentar, acusó, no defendió. Y desde ese momento hay problemas entre nosotros. Hay conflictos, hay guerras, hay odios, hay muerte, porque hemos quedado alienados de nuestro prójimo. Pero también quedamos alienados de la naturaleza, porque una consecuencia de la caída fue, maldita será la tierra por tu causa. Y de pronto la naturaleza que debería ser buena con el ser humano, donde debía haber armonía, ahora hay conflicto, hay batallas, hay pelea, hay un mundo que se está cayendo a pedazos y los efectos de esa maldición las vemos cada día en los terremotos, virus, plagas, todo como consecuencia de esto. Es decir, esas son algunas cosas en relación a la caída. Pero vamos, su redención. Dios en Génesis 3 ya anunció que el ser humano pues sería redimido y que de la simiente de la mujer un día se levantaría uno de los descendientes de esa mujer y derrotaría de manera definitiva a la serpiente. Génesis 3:15. Un voluntario o voluntaria que nos quiera leer, por favor. Nadie. Dice así, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muchas gracias, hermano. ¿No? Miren que, hermanos queridos, eso se conoce como el protoevangelio, ¿no? Se está anunciando que ha habido un montón de consecuencias de la caída del ser humano. Pero en ese pasaje también se anuncia que la serpiente sería derrotada de manera definitiva. Y eso se hizo cuando Jesús vino a la tierra. Cuando Jesús murió y resucitó, venció a Satanás
y abre el camino para redención del hombre. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el ser humano ha caído, el propósito de Dios quizás fue afectado, pero también redimido. Pero ahora hablamos de su destino. Pensando en el destino del ser humano, hay dos destinos posibles, ¿no? Según la palabra del Señor. La salvación para los que creen en Jesús y la condenación para los que rehúsan a creer en Él. Juan 3:18 dice de esta manera: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y el 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Más claro agua, hermanos. Y la Biblia, claro, va a decir finalmente que cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hasta aquí hemos hablado del tema, el origen y el destino del ser humano. Muy bien, hermanos, aquí voy a hacer un alto. Así que preguntas. Si es que alguien tiene una pregunta, por favor, puede hablar en este momento. Levante su manito, le voy a dar la posibilidad de hablar. Tiene que levantar su manito virtual. Es de acción, es mejor, para que sea más fácil. Ahí levante su manito o me haga un signo de que tenga alguna pregunta sobre los temas que hemos hablado hasta este momento. Por favor, hermanos. Si no hay preguntas, yo voy a continuar. Fernando, por favor, tienes la palabra. ¿Cuál es la pregunta? Pastor, ¿y cómo estamos nosotros desde ahora y cuál es la capacidad craneal entre animal y entre el hombre? Ya, muy bien. Me hace una pregunta más de tipo científico, que yo no tengo una respuesta muy clara. Sin lugar a dudas, el ser humano tiene una capacidad craneal mucho más grande que los animales, pero tampoco es el más cabezón. Ahora, es interesante notar esto, hermanos, ¿no? Los evolucionistas han dicho, mientras más capacidad craneal tenga un ser humano, más inteligente es. Y no necesariamente es así. ¿Cuáles son los animales más inteligentes de la Tierra? ¿Son las ballenas, los elefantes? Sin lugar, son elefantes, muy inteligentes. Hay animales tan pequeños como insectos o simplemente cuervos, hermanos, que muestran una capacidad increíble y que desmiente de alguna manera la teoría de que alguien que tiene una gran capacidad craneal va a ser más inteligente que alguien que no tiene una capacidad craneal grande, ¿ya? Y eso así que a tomarlo en cuenta, a manejarlo bien, ¿no? Cuando vivía en Centroamérica, mire los cuervos lo que hacían. Qué animalitos más vivos, ¿no? Azobaban así nueces de una ventana, vi cómo azobaban de una casa y las llevaban a la calle. La botaban la nuez en la calle, esperaba que un auto pise la nuez y después iba a comer el fruto, ¿no? ¿Quién le ha enseñado eso? ¿Tiene gran capacidad craneal? No. Dios ha diseñado y ha creado animalitos muy inteligentes y otros no tanto también. Entre los seres humanos, según la evolución, pues hay razas de seres humanos más inteligentes que otras, ¿no? Y sobre esos postulados se han hecho barbaridades, como las teorías de Hitler, entre otros, ¿no? De exterminio de las razas inferiores. Pero la Biblia nos muestra que todas las razas somos iguales y que si se da condiciones económicas, educativas a cualquier raza, en todas las razas hay humanas, voy a hablar, hay genios, hay gente sumamente inteligente. Muchas gracias, Fernando, por la pregunta. Una Pastor, pregunta más, hermanos. Sí, pastor. Hoy en día, ¿por qué no evoluciona? Y hoy en día, ¿por qué el Señor no le cree? Esa pregunta me ha topado en el colegio. Ya, muy bien, Fernando. Como hemos dicho, como cristianos evangélicos Sí, y en base a nuestra creencia en la palabra del Señor, nosotros no creemos en la evolución, ¿no? Nosotros amén. creemos que Dios creó
a cada persona conforme su palabra en los 6 días de la creación, y que cada planta, cada animal se reproduce, se multiplica según su especie, ¿no? Y hay evidencia suficiente para sustentar lo que estamos diciendo, ¿no? Y creo que es la respuesta que tenemos que dar, con mucho respeto a quien piense de otra manera, ¿no? No debemos ser irrespetuosos ni burlarnos, simplemente decir, no, yo creo en otras cosas y respeto mucho lo que dices, pero también tengo mi evidencia para pensar lo que estoy pensando. Y la mayor evidencia es que la palabra de Dios no falla, la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios no cambia. Y por eso yo puedo seguir basando mi vida en este precioso libro. Muy bien. Amén. Muy bien, vamos a continuar, hermanos, si no el tiempo nos va a comer y tenemos que avanzar un tema más a continuación. ¿Cuál es este? A ver, compartir. Muy bien, hemos hablado ya de esto. A ver, permítanme. Ya. Tenemos que hablar de la naturaleza del ser humano. Dios habló de su origen y destino, hablando de la naturaleza del ser humano. ¿Qué no es el ser humano? A ver, por ahí voy a comenzar, ¿ya? Pues no es una máquina, ¿ya? Algunos teóricos, filósofos han afirmado esto, que el ser humano sería como una máquina. Y la Biblia va a afirmar que es un ser que tiene intelecto, voluntad, que tiene emociones. Tampoco es un animal desarrollado, ¿no? La teoría de evolución nos llega a esa conclusión, ¿no? Que el ser humano no se diferencia de los animales en gran cosa, ¿no? Simplemente es un animal un poco más desarrollado que los otros. Pero la Biblia nos muestra que que el ser humano, perdón, no es un animal. Freud llegó a afirmar que el ser humano es un ser sexual, ¿no? Pues hay que afirmar que el ser humano no es un ser sexual. La sexualidad es un elemento importante en la vida, pero no todo gira en torno a lo sexual, confirmó Freud. Tampoco es un ser económico, tampoco es un títere del universo. Entonces, ¿qué es el ser humano? Y hay 2 puntos que quiero afirmar en este punto. El ser humano es una paradoja, ¿ya? A ver, ¿qué es paradoja? Paradoja implica una aparente contradicción que encierra una gran verdad. Ya, eso es paradoja. Una aparente contradicción que encierra una gran verdad. Ahora, a ver, la dignidad, la grandeza del ser humano. Y pensando en esto, miremos algunas cosas importantes. Fíjense, Salmo 8, 5 y 6 dice, le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Eso es lo que dice respecto al ser humano. Y miren algunos puntos importantes. El ser humano es la corona y cúspide de la creación de Dios. No es una creación, una partecita nomás, no es que seamos iguales a los animales. El ser humano es especial dentro de toda la creación del Señor. El ser humano es digno porque tiene la imagen de Dios en sí mismo. Y hemos dicho que es la imagen de Dios. Son los atributos de Dios que Él nos puede transferir en un grado limitado, pero ahí está. Pero también el ser humano es racional, es moral, es creativo, es relacional, ¿ya? El ser humano puede pensar, hermanos, razona, argumenta, y es genial pensar en esa capacidad, en esa grandeza que tiene el ser humano para resolver cosas, descubrir las maravillas de la creación, descubrir leyes. También es un ser moral, hermanos. Moral, ¿qué significa? Que puede distinguir entre el bien y el mal. Se da cuenta que está bien, que está mal en el fondo de su corazón. Es creativo. La creatividad del ser humano es algo magnífico, hermanos, que no podemos desestimar. Cuando usted ve una obra maestra de los pintores, pues queda asombrado. Me encanta la obra de Van Gogh, de Rembrandt, de otros pintores, ¿no? Tiziano, cómo pintaron cosas, qué detalle pueden darle.
Y uno dice, ¿cómo han tenido esa capacidad de hacer esto? Escuchas obras musicales, ¿no? Clásicas o actuales, y hay tanta armonía, tanta belleza en lo que el ser humano puede hacer. Es creativo y uno nomás tiene que decir, amén, Señor, eres grande. Haber dado esa capacidad al ser humano. Pero también es alguien relacional, es decir, que tiene la capacidad de entablar relaciones con otras personas, entablar relaciones afectivas con otras personas de una manera muy especial y muy grande, ¿no? Y el tema de que el ser humano es alguien moral está mostrado también en Deuteronomio 30:15, porque el Señor dice, he aquí pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida, ¿no? Es decir, puede tomar elección, hace elecciones morales. Pero también el ser humano tiene la posibilidad de relacionarse con Dios, de adorarle. Ahí está la dignidad del ser humano. Eclesiastés 3:11. ¿Quién me lo encuentra, por favor? Y me lo lee. Por favor, alguien, hermanos. Eclesiastés 3:11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto la eternidad en el corazón del hombre sin que éste alcance a comprender la obra que ha hecha por Dios desde el principio hasta el final. Gracias, Pastor Fernando. ¿No? Dice este pasaje algo asombroso, hermanos, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y el ser humano, nosotros, no alcanzamos a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo eso que está enfatizando la grandeza del ser humano, la corona de la creación, la imagen de Dios en nosotros, capacidad racional, moral, creativa, relacional y la posibilidad de relacionarse con Dios. Nunca te olvides de este aspecto, de qué grande es el ser humano gracias a lo que hizo Dios en él. Pero al mismo tiempo está la otra cara de la moneda, no, perdón, algunas cualidades y también algunos defectos de esta posición. Reconoce la grandeza del ser humano, reconoce su valor y reconoce su trascendencia. Claro, trascendencia significa que no solamente se acaba con la muerte de las cosas, pero también si solamente enfatizamos esta mirada, si solamente enfatizamos esta cara de la moneda, tiende a minimizar, no mirar los defectos del ser humano, ¿no? Cree que todo se puede corregir por medio de la razón, el esfuerzo, la ciencia y la capacidad humana. Y cuidado, hermanos, ¿no? No reconocer el otro lado puede llevarnos claramente a un humanismo, pero ya vamos a llegar a eso. Entonces, vamos a mirar la otra cara de la moneda, la depravación del ser humano. Es decir, hay dignidad del ser humano por un lado y hay depravación por el otro lado. Eso es lo que decía cuando me refería a una paradoja, que el ser humano es una paradoja. Tiene las dos caras de la moneda. Tiene grandeza y tiene miseria, como va a decir Francisco Lacuerda. Ya, las dos cosas están allí. Mateo 15, 18 y 19 dice, pero lo que sale de la boca sale del corazón. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo eso sale del corazón. A ver, mirando algunos aspectos de esta postura. Afectado en todo su ser. Claro, pero no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sigue afirmando el pasaje cosas contundentes sobre quiénes somos y cómo actuamos. Pero también te debemos afirmar esto.
La maldad en el ser humano es universal, es egocéntrica y es interna. Universal, ¿qué significa? Afecta a todas las personas. ¿Es necesario a un bebé enseñarle a portarse mal? A ver, alguna mamá, si nos puedes responder eso. ¿O algún papá? No hay. No, hermano, no es necesario enseñar a un bebé a portarse mal, ¿no? Solitas empiezan a portarse mal, ¿ya? Y aunque ni siquiera entiende que está haciendo mal, ya se porta mal. Es universal, afecta a los bebés. Uno ya de ancianito deja de portarse mal. No, igualito nomás, ¿no? Es egocéntrica, porque trata de poner a cada uno de nosotros en el centro de las cosas y trata de hacernos ver como si nosotros fuéramos en todo. Pero también es interna, hermanos, está aquí. No, no es afuera, no son las cosas de afuera las que nos contaminan. Es nuestro propio interior lo que va contaminando las cosas. Unas canciones que me gustaba de este cantante Vico, sí, dice eso, ¿no? Que no es precisamente el colegio el que contamina a los chicos que van al colegio. No es la sociedad la que contamina. Somos nosotros los que desde nuestros hogares aprendemos cosas malas. Desde nuestra mente sacamos cosas malas y vamos contaminando la sociedad, la familia y todo lo que hay a nuestro alrededor. Santiago 4:2 nos recuerda algo importante. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las cosas? Y dice el pasaje, ¿no? Dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis por lo que deseáis porque no pedís. Realmente, qué pasaje más claro para mostrar de dónde viene nuestra maldad. Qué egocéntrica es. La envidia nos corrompe. Francis Schaeffer en uno de sus libros dice que el mandamiento más importante es el 10º. Cuando yo leí eso me asombré un poquito. Yo pensé que el primero, quizás el segundo. Él pone el 10º. No codiciarás. Porque él afirma esto. Cuando un hombre comete quebranta cualquier otro de los mandamientos, también le está quebrantando el 10º. Cuando no toma el nombre del Señor, no, perdón, cuando se hace otra imagen del Señor, está quebrantando el 10º mandamiento porque está tomando el lugar de Dios, tomando el lugar de los padres, tomando el lugar de otros, todo por codicia. Y ahí está. Nuestra maldad tiene un efecto corruptor en nuestra vida, familia y sociedad. Claro, la maldad que es en nosotros termina corrompiendo nuestra vida. Corrompe también nuestra familia y termina corrompiendo también la sociedad. Romanos 1 dice de esta manera. A ver, vamos a Romanos 1, 20 al 22. Dice, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. Y sigue describiendo el pasaje, la maldad. El ser humano podía conocer a Dios, debía glorificar a Dios, pero no quiso hacerlo. Por eso la ira de Dios se revela contra el cielo, desde el cielo contra toda impiedad de los hombres. Otro tema más importante, el ser humano no puede solucionar solo el problema de su maldad, ¿no? Dice Isaías 59, 2, que nuestras, a ver, vamos a leer, por favor. Alguien que lo encuentre, por favor. Isaías 59, 2. Pastor. Por favor. Yo, dice, iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no. Perfecto, hermano. Muchas gracias. Entonces, ¿qué muestra esto? Que realmente estamos separados de Dios, que nosotros realmente no podemos acercarnos ni ocultar nuestros pecados delante del Señor, que está rota esa relación y no podemos nosotros solucionar eso.
Todo eso que está enfatizando, la miseria humana, ¿no? La miseria humana. Ahora, a ver, mirando de los dos lados, algunas cualidades de mirar esta cara moneda: reconoce la maldad como algo inherente del ser humano, reconoce los efectos de la maldad, también reconoce el carácter efímero de la existencia humana, pero tiende a veces, mirando como la parte negativa, tiende a no mirar la grandeza y dignidad del ser humano. Cree que todo puede ser absurdo y sin sentido. Fíjense en la paradoja, ¿no? Ahí están como las dos caras de la moneda, hermanos, ¿no? Nuestra dignidad y nuestra miseria. Es fácil romper con esta paradoja, tratar de mirar uno de los lados nomás. Hay gente que se cree tan miserable, tan desgraciada, tan incapaz de hacer las cosas, que no reconoce la grandeza de Dios en sí mismo. Hay gente que mira el mundo y mira con ojos de todo es pecaminoso, todo es tremendamente torcido, todo es malo. No puede admirar una obra de arte porque dice es pecaminosa. Si no hay un pasaje bíblico, si no hay algo allí, no sé, una escena bíblica, no es grande. Pero realmente, hermanos, hay grandeza en el ser humano. Nunca nos olvidemos de eso. O tampoco nos vayamos al otro extremo, ¿no? Hay otro grupo que va a decir, no, el ser humano es lo más grande que hay, pues vamos a vencer la maldad por medio de la educación, vamos a vencer por todas cosas malas por medio del progreso humano, ¿ya? Y no mira ese otro lado. Creo que cada día tenemos que afirmar realmente qué grandes somos y qué miserables somos. Y en el equilibrio entre estas dos cosas, vamos a encontrarnos a nosotros mismos, vamos a poder entender quiénes somos en realidad. ¿Ya? Ahora, nos muestra otra cosa. El ser humano necesita una redención que no dependa de sí mismo. Claro, hermanos, ¿no? Nuestra miseria no nos deja en la condición de poder decir nosotros mismos podemos salvarnos. Necesitamos de un salvador. Y eso es lo que mucha gente de la sociedad actual no entiende, que una persona necesita de un salvador. Ahora, Dios nos redime por medio de tres cosas muy importantes, como dice Watchman Nee. La sangre de Cristo, porque a través de la sangre de Cristo obtenemos el perdón de nuestros pecados y podemos reconciliarnos con Dios. La cruz de Cristo, la oportunidad de vivir su vida en nosotros, nos reconcilia con nosotros mismos, nos reconcilia con nuestro prójimo, y la resurrección como la certeza de nuestra victoria. Obtenemos una redención para el ser humano a través del Señor. Cada cristiano debe vivir esa paradoja cada día de su vida, ¿no? Hasta el día que seamos glorificados. No por el hecho de ser cristiano, usted ya pues va a dejar de tener una lucha con el pecado en su vida. Esa lucha va a ser día a día, va a ser una constante. Va a estar en usted esa nueva naturaleza que viene el Señor, pero también va a seguir esa vieja naturaleza. Y depende a cuál usted alimenta, depende de cómo usted vive para poder vencer. Y de eso vamos a hablar el siguiente sábado mucho más, pero sin lugar a dudas, esa contradicción está allí en el ser humano y es inherente en el ser humano. Somos imagen de Dios y somos pecadores. Quiero hacer lo que Dios quiere para mi vida, pero al mismo tiempo veo muchas veces que no puedo solo, no puedo solo. Bien, hermanos, ahora sí, voy a hacer un alto otra vez. Déjame dejar de compartir pantalla. Preguntas hasta aquí. Estamos hablando de la naturaleza del ser humano. Bueno, muy buenos días, hermano Por Arturo. favor. Pastor Arturo, muy buenos días, hermanos. Bueno, muchas gracias por este taller y este curso que para mí me motiva, ya que estudié en la universidad parte de esta ciencia de antropología desde el área de lingüística, desde el área de las lenguas. Y algo particular que tal vez usted o los otros hermanos que han estudiado en el seminario recuerden de la parte paradigmática, que es el estructuralismo, y el funcionalismo, que es parte de entender el sistema, ¿no? Y los límites que tiene
entre las diferentes estructuras y basadas en las ciencias, ¿no? Y algo en particular que yo entiendo, ¿no? Desde la antropología, tiene un límite que es la parte, los científicos dicen mística, ¿no? Pero para nosotros la parte espiritual que nos va a ayudar a entender desde la sabiduría que Dios nos da, ¿no? Cómo vive el humano, ¿no? Cuáles son sus límites en su vida espiritual, cuáles son sus límites en cómo poder entender a Dios y cómo vivir, ¿no? Una vida cristiana. Y eso me motiva, hermano, si Dios quiere poder estudiar para doctor en antropología y poder entender, explicar de una manera más, como usted nos estaba explicando, hermano, ¿no? Y bueno, acerca, hermano, tengo dos dudas, ¿no? Si de la anterior sección, la pregunta es que es acerca de Génesis 6, donde dice que Dios se aborreció la maldad del pecado del hombre que había en esos tiempos, ¿no? Y dice que vino el diluvio y destruyó. ¿Cómo podemos hacer una apologética, hermano, desde la antropología bíblica, hablando de Génesis 6 y de haber encontrado estos fósiles de humanos de diferentes, ¿no? Formas? Y la otra pregunta, ya en esta sección, hermanos, admito y reconozco mi carácter, ¿no? De un momento hablar acerca de cómo vivir una vida cristiana, pero mi vida personal es diferente. Algunas gentes nos dicen, no, estos cristianos son hipócritas, porque dicen lo que debe de hacer así, así, pero su vida es diferente. Y inclusive meditando en el capítulo 2, donde dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y el capítulo 7, donde Pablo dice, miren al hermano débil. Ustedes son fuertes, pero miren al hermano débil. Entonces, desde una perspectiva antropológica, usted, hermano, ¿cómo nos aconseja a admitir que somos depravados, que somos pecadores, pero entendemos que nos enseña a vivir en la santidad, ¿no? Y vivir como Dios quiere? Esas dos preguntas, hermano, quería compartir. Muy bien, hermanos. A ver, voy a tratar de entenderle un poquitito, hermano querido. Ah, creo, hermanos, en primer lugar, hablando un poco de apología, ¿no? Apología es la defensa de la fe ante las personas que no conocen del Señor. Y yo he llegado a entender algo, hermanos, en mi tiempo que tengo con el Señor, todo esto. Y llego a afirmar lo que dijo un día A.W. Tozer, ¿no? Él dice esto: no es que nosotros debamos defender la Biblia es la que nos defiende a nosotros, ¿ya? Y también A.W. Tozer dice algo más: el cristiano es más fuerte cuando enseña la palabra del Señor que cuando defiende la palabra del Señor. ¿Ya? Así que sobre esas dos premisas importantes, quiero entender esto, hermanos. Si nos toca hablar con otra persona que, digamos, creen, volviendo al tema de Génesis 6, ¿no? Del diluvio, del origen del hombre, todo eso, uno tiene que tener argumentos como cristiano, tiene que leer más. Yo les estoy dando un pantallazo súper resumido del tema, pero sin lugar a dudas, si usted cree en el Señor, tiene que empezar a leer más sobre este tema. Hay libros, hay archivos en internet que usted podría bajar para investigar mucho más el punto de vista creacionista, porque ese es el punto de vista que asumimos, hermanos, como cristianos evangélicos. Creemos una creación especial de Dios en 6 días. No creemos que se ha formado el mundo mediante una evolución. Creemos que por fe fueron fundados los universos, como dice la palabra del Señor. Esa es la base de nuestra creencia, hermanos. Ahora, sobre esa base de creencia, pues vamos a dialogar con otras personas. No nos vamos a burlar de lo que creen, no vamos a decir, estás loco por lo que crees, con mucho respeto, ¿no? Es otra característica de un buen apologista. Respeta al otro, ¿ya? Y dice, bueno, ¿crees esto? Está bien, pero yo creo esto. Tú crees en base a la ciencia, supuestamente lo que tú estás afirmando. Yo creo esto en base a la palabra del Señor, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, les he mostrado bastantes evidencias que muestran algunas grandes incongruencias de la teoría de la evolución. Muchas preguntas que no han sido contestadas desde esta teoría, que nos llegan a mostrar que no es tonto creer que Dios creó las cosas tal como dice la palabra.
Y creo que esa es una afirmación muy importante. Hablando de Génesis 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Ya? El pasaje del diluvio es especialmente conflictivo para el hombre moderno. Y la gran duda que tiene el hombre moderno respecto a este pasaje es este. ¿Por qué Dios mató a tanta gente? Si Dios es Dios, no debería matar tanta gente. El hombre moderno se cuestiona el hecho de que Dios pueda juzgar su creación y hacer con su creación lo que Él quiera. Trata de poner al hombre en la cima de las cosas y no entiende que Dios está por encima de nosotros, ¿no? Uno de los nombres del Señor que a mí más me gusta en la Biblia es el Altísimo, el Elyon. ¿Qué significa? No hay otro como Él, que Él está por encima de todas las cosas. Pero ¿cómo le cuesta al hombre reconocer eso? Que Él es como creador nuestro, también puede destruirnos si su creación se ha salido del foco que Él tenía para nosotros. Que Él puede juzgar la tierra y puede traer, Señor, maldición sobre aquellas personas que se alejan del Señor. Pero no entiende también esa misericordia, esa obra de Dios, esos atributos completos del Señor como obra para nuestro bien y las cosas que nos pide para nuestro bien. Entonces, todo eso está inherente en ese tema grande, importante. Ahora, sobre la segunda pregunta, ya les he dicho que hay una contradicción en el ser humano, ¿no? Hay grandeza, hay miseria. Quiero hacer el bien, como decía Pablo en Romanos 7, pero a veces no puedo y caigo en lo que no quiero. ¿Cómo salgo de eso? Para eso les voy a dejar con la interrogante, queridos hermanos, porque eso vamos a resolverlo el siguiente sábado, cuando hablemos de amarteología, ¿no? Vamos a especializarnos más en el tema del pecado. Lo que quiero que en esta clase afirmemos es esto. El ser humano es una paradoja. Tiene grandeza y tiene miseria. Y las dos caras de la moneda tenemos que vivirlas como una realidad. No romper con las dos, ¿no? Como decir, soy tan miserable, miserable de mí, todo es malo, todo es pecaminoso, todo es perverso. Esa mirada no nos va a llevar a ningún lado. Tampoco irnos al otro extremo, decir, el hombre qué grande es, qué poderoso es, hasta el pecado puede vencer por sí mismo, no necesita de Dios, yo estoy en la cima del mundo. Cuidado, la palabra nos muestra cuán miserables somos, cuán necesitados de Dios, cuán necesitados de su redención y de su obra por nosotros. Las dos cosas, las dos caras. Eso me permite admirar un partido de fútbol y decir, wow, cómo juegan los jugadores. Qué gracia, qué habilidad Dios les ha dado para poder jugar. Pero también no me lleva a ponerlos como ídolos y pensar que si se pierde un partido se ha perdido la vida, porque hay cosas mucho más grandes que estas y puedo reconocer las dos caras de la moneda. Puedo mirar la grandeza en las obras. Puedo reconocer también su miseria cuando veo las letras que ponen en algunas canciones, que es una compasión preciosa. ¿Me entienden? Esas dos cosas tengo que ser capaz de mirar. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar. ¿Ya? Estamos yendo parte por parte. Y ahora tenemos que hablar del siguiente puntito. Permítame otra vez compartir mi pantalla. Ahí vamos. ¿Qué pasó? Ya. Ahora vamos a hablar. Estamos hablando de la naturaleza del ser humano. Y aquí voy a afirmar esto. Somos hombre y mujer. Somos hombre y mujer. Ahora, miremos este punto. Y para eso quiero, hermanos, basarme en algunos pasajes de la Biblia y hacer un poquito de exégesis, ¿ya? Este tema, a ver, voy regresando atrás, hombre y mujer, es el tema de género, ¿ya? ¿Cuál es la relación entre hombres y mujeres? ¿El hombre es más valioso que la mujer o la mujer es más valiosa que el hombre? ¿Cuál es la figura? ¿Qué es lo que enseña la Biblia sobre el tema de género? Esto es muy importante en este tiempo, porque sin lugar a dudas hay movimientos feministas que cada vez son más fuertes. En la historia de la humanidad, el machismo ha sido casi la nota más fuerte que ha dominado la historia del ser humano. Y también hay movimientos hoy en día LGTB, con todo el respeto que se merece este movimiento,
pero que realmente está mostrando otra manera de pensar respecto al hombre y la mujer. Y como que quitan las distinciones, hacen ver como si todo fuera igual. ¿Qué dice la Biblia sobre el tema de la relación hombre y mujer? ¿Ya? Muy importante. Así que vamos un poquito a hacer algo de exégesis. A Génesis 1:27, ¿ya? Y ahí está el texto en hebreo y la traducción, ya para que podamos entenderlo un poquito más. Miren lo que dice el pasaje exactamente, en detalle. Y creó Dios al ser humano. Primera cosa que quiero hacer notar es esto. ¿Por qué traducido ser humano? Hay una palabrita que dice Adán, ya aquí con mi cursor lo estoy marcando. Ha-Adán, porque son un poquito de hebreo. Ahora, esta palabra Adán, hermanos queridos, hermanas, realmente se ha traducido como hombre, pero en realidad es una palabra que engloba a hombres y mujeres, que engloba a los dos. Por eso mejor traducirla como ser humano. Y Dios creó al ser humano, ¿ya? Y dice, en imagen de Él, ¿ya? Es decir, la imagen de Dios está tanto en el hombre como en la mujer. Ambos tenemos la imagen de Dios. Esto es muy importante porque está mostrando algo que es muy importante afirmar desde una perspectiva bíblica. Hombres y mujeres somos iguales delante del Señor porque ambos tenemos la imagen de Dios en nosotros. En la teología judía, en el Talmud especialmente, los teólogos judíos miran esto, ¿no? La primera letra del nombre de Dios es una yod. Y ish, como se traduce hombre en el hebreo, comienza con una yod. Es decir, la primera letra del nombre de Dios está en el varón. Pero el nombre del Señor acaba en una G, es la última letra, ¿no? Y los teólogos judíos han dicho, G es la última letra de Isha, como se escribe mujer. Es decir, el hombre, el varón y la mujer tienen una letra del nombre de Dios. Eso muestra que son iguales, pero no tienen la misma letra. Eso muestra que al mismo tiempo son diferentes. Esto es vital, hermanos, fundamental. Muchas veces, muchos varones quizás hemos pensado que somos superiores a las mujeres, que somos más inteligentes, que estamos sobre. Pero la Biblia no enseña eso. Enseña que el ser humano es a la imagen de Dios, hombres y mujeres. ¿Ya? Ahora, y sigue diciendo, en imagen de Dios creó a él. Fíjense por qué dice a él, ¿ya? Otto significa a él. Y saben, hermanos, dice eso porque hay unidad. Es decir, no es hombre y mujer como dos cosas diferentes. En realidad somos uno solo, ¿ya? Nos crea como uno solo. Pero también hay diferencia. Macho y hembra creó a ellos, ¿ya? Hay unidad en el ser humano, ¿ya? Porque hombres y mujeres somos iguales, pero al mismo tiempo somos diferentes. Todo eso está siendo enfatizado por este pasaje. Fíjense, otra cosa interesante de este pasaje. Fíjense que he traducido aquí macho y hembra. ¿Cómo dice la versión Reina Valera 60? Alguien, por favor, revise a ver si dice igual. ¿Cómo dice? Varón y hembra. Varón y hembra. Hermanos queridos, esa es una muy mala traducción. Recuerdo que cuando con mis estudiantes de hebreo estamos estudiando por primera vez este pasaje, mi expectativa era que diga hombre y mujer, ¿no? Es más, muchas versiones modernas traducen de esa manera el pasaje, ¿no? Hombre y mujer los creó, ¿no? Hablando de eso. Pero voy yendo al hebreo, hermanos, al original. La palabra zakar, que está aquí, no puede ser traducida fácilmente como varón. Podría ser traducido como varón, pero eso es una acepción muy posterior. La primera acepción, la más fácil de traducir, sería macho. Y
La segunda palabra claramente es una palabra que se traduce como hembra, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante? Mira de esa manera. Entonces, si tú traduces a Génesis 1:27 de esta manera, a ver, voy a irme a Génesis 1:27. Y creó Dios al ser humano. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Me has quitado mucho sentido al pasaje. No está afirmando precisamente eso. Si le pones a varón y hembra, como está en la Reina Valera 60, también está mal, hermanos. ¿Por qué está mal? Porque hace ver como que el varón fuera muy humano y hembra como algo muy despectivo, muy animal. ¿Me entiendes? Pero cuando dices macho y hembra, ¿a qué está apuntando el pasaje? Está apuntando a las diferencias fisiológicas que hay entre hombres y mujeres. Está apuntando que Dios nos crea iguales delante de Él, nos crea como una unidad, pero nos crea también diferentes. Nos crea como machos en el sentido de las características fisiológicas que tiene a alguien que es así, y nos crea también como hembras, ¿no? A las personas que tienen las características fisiológicas de este tipo. Ahora, eso muestra que hay dos géneros básicamente, ¿no? Machos y hembras. Ahora, muchos grupos actuales, con todo el respeto que se merecen esos grupos, ¿no? Llegan a afirmar que hay más categorías, que hay trans, que hay intersexuales, que hay homosexuales, que hay muchas categorías más. Pues la palabra en el origen nos muestra solamente dos, ¿no? Macho y hembra. Muy bien afirmado, las dos cosas solamente. Pero vamos con otro pasaje. Estamos tratando de entender qué es lo que la Biblia está enseñando sobre la relación entre hombres y mujeres. ¿Qué está diciendo la Biblia respecto al tema de género? Génesis 2:18. ¿Ya? Fíjense lo que dice este pasaje. No es bueno el ser humano, fíjense que otra vez habla de ser humano, no habla solamente de hombres o varones, ¿no? O no solamente habla de mujeres, habla de los dos. No es bueno que el ser humano, literalmente la Biblia dice, esté solo, ¿ya? Pero esta es una palabra rara, hermanos. Levadó es una palabra que literalmente significa para separación de él, en estado de separación de sí mismo. Sería quizás una traducción muy precisa, muy literal, ¿ya? Entonces, podemos decir, no es bueno que el ser humano esté separado de sí mismo. ¿Qué está diciendo este pasaje? Está afirmando algo muy importante, hermanos. Está afirmando que el ser humano, el varón, digamos, si hablamos de varones, está incompleto. Que la mujer está incompleta, está separada de sí mismo, ¿ya? Hasta que encuentra algo, ¿no? Y por eso el Señor dice, haré para él ayuda a su medida. Literalmente la última palabra es una palabra que puede ser traducida como frente de él. ¿Ya? Esa es literal la palabra. Entonces, ayuda idónea, ¿qué significa? A su medida. La ayuda exacta. Recuerde que en Génesis 1 nos muestra que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Nos muestra que ellos ambos reciben la bendición del Señor. Nos muestra el mandato del Señor de sojuzgar la tierra para ambos. Enfatiza de una manera muy grande el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Pero Génesis 2 empieza a mostrar algunas diferencias. En Génesis 2, la palabra es muy clara en mostrar que el varón fue creado antes que la mujer. Ya, la gran pregunta que tienes que hacerte aquí es, ¿por qué Dios creó al varón antes que a la mujer? ¿Ya? Y algunas teorías podemos hacernos, ¿no? Alguien ha dicho, pues Dios creó al hombre antes que a la mujer, porque bueno, creó primero lo importante para después hacer lo secundario. Pues realmente la palabra no está enseñando eso, hermanos. ¿Ya? La palabra claramente nos muestra que somos iguales ante el Señor. Otro va a decir, alguna feminista puede decir, bueno, primero echó a perder las cosas, no le salió bien la primera creación, así que en la segunda la perfeccionó, él hizo perfecta. Bueno, tampoco es la razón, ¿ya? Y yo llegaba a conclusión, hermanos, mirando Génesis 2,
que el énfasis de Génesis 2 es que crea al hombre. Lo puse en el huerto del Edén, pero el hombre está solo. Le da la tarea de poner los animales, y ahí está todos los animales en parejas, pero el hombre está solo. Y después de decir una y otra vez en Génesis 1 y parte de Génesis 2, bueno, en Génesis 2, 18 dice, no es bueno, ¡pum!, una bomba se lanza en medio de la exégesis. No es bueno. ¿Qué no es bueno si todo era bueno? No es bueno que el ser humano esté separado de sí mismo. Haré para él ayuda a su medida. Es decir, para mí, la respuesta es por qué Dios creó primero al hombre y a la mujer. Es para mostrarnos cuán solos, cuán incompletos está un hombre o una mujer hasta que encuentra a su ayuda, a su medida, a su ayuda idónea. Ayuda idónea implica inferioridad. En el pasaje no hay tal, hermanos. Implica más bien alguien que es cabal, la ayuda exacta, la ayuda precisa, la otra mitad, la otra cara para completar el todo. Eso está diciendo. Ahora, miren, hermanos, otra vez, a partir de este pasaje hay que entender que Dios quiere que cada uno encuentre a alguien con quien compartir su vida. Ahora vamos con otro pasaje, hablando del tema de género. Estamos tratando de mirar pasajes que tienen que ver con género. Por eso hay otros más, pero bueno, el énfasis es género. Génesis 3:6 dice, estamos hablando ya cuando está sucediendo la tentación. La serpiente ha hablado y realmente la mujer ha creído en la serpiente. Pero miren el énfasis del pasaje. Y dio también al esposo de ella, ¿no? Literal. Y fíjense lo que dice este con rojo, que estaba con ella, literalmente con ella, y comió. Ahora, ¿por qué es importante para mí esto? En los dibujitos que hacemos con los animales, en las caricaturas, muchas veces cuando se ha contado el relato de la caída, pues se ve aquí a la serpiente en el árbol, se ve a la mujer hablando con la serpiente, y Adán parece que está lejos, que está en otro lado. Pero según el pasaje de la Biblia, según el hebreo, ¿dónde estaba Adán cuando realmente Eva estaba comiendo del fruto? Por favor, alguien en voz fuerte. Con ella. Con ella, exacto, hermanos. Estaba a su lado, pues ¿no? Y no dijo nada. No hizo nada. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque a lo largo de la historia, muchos teólogos han acusado a la mujer de que fue ella la culpable de la caída. Y claro, Adán no es tan culpable, ¿no? Él simplemente comió después de que su esposa le insistió y como que la mujer es la causa de la caída, ¿no? Es más, un teólogo llamado Tertuliano ya llegó a escribir un poema que se llama O Eva, ¿no? Y dice más o menos así el poema, ¿no? O Eva, si no fuera por tu culpa, todavía estaríamos en el paraíso. Por tu culpa tuvo que morir Cristo, ¿ya? Entre otras cosas. Pero miren, ese poema, ¿a quién acusa de la caída? A Eva. Ella es la pecadora, ella es la que falló. Permítanme, hermanos, aquí tengo que resolver un puntito. Perdón, hermanos, ¿ya? Pero ¿fue así las cosas? No, pues, hermanos. ¿Adán es más culpable que Eva? Tampoco. Los dos estaban allí. Una hablando, el otro callado. Uno admitiendo todo lo que el otro está haciendo, pero los dos culpables de lo que estaba pasando. Y la Biblia va a enfatizar eso. Y es importante por lo que vamos a ver a continuación. Entonces, si hablamos de la relación entre hombres y mujeres, tenemos que hablar de tres cosas fundamentalmente. Somos iguales, hermanos. No es que el hombre sea más que la mujer, ni la mujer más que el hombre. Somos iguales delante del Señor, porque ambos tenemos la imagen de Dios en nosotros.
porque ambos fuimos bendecidos por el Señor, porque ambos recibimos el mandato de sojuzgar la tierra. Somos una unidad también entre los dos, ¿no? Se usa palabras en el hebreo que denotan que hombres y mujeres somos iguales. Usan la palabra Adán muchas veces para mostrar esa unidad del género humano. Pero al mismo tiempo, la palabra va a mostrar que igualdad no significa identidad, ¿no? Nos muestra que somos complementarios, ¿ya? Que hombres y mujeres estamos llamados a complementarnos. Yo pensé que la idea de media naranja no era bíblica, ¿no? Pero cuando leí Génesis 2:18 y lo entendí bien, me di cuenta que es 100% bíblica. Que estamos llamados a complementarnos entre hombres y mujeres y vivir esa complementariedad entre ambos. Pero al mismo tiempo, esa complementariedad se muestra por dos mandatos diferentes. Por eso Dios manda a los esposos algo diferente que a las mujeres. A ver, revisemos un poquito esto en más detalle. Igualdad. Ambos fuimos creados a imagen de Dios, ¿ya? En realidad, la raza humana, hombres y mujeres, somos uno solo, ¿ya? No hay que uno sea más que el otro. Ambos se nos dio el mandato de sojuzgar la tierra. Dios bendijo a ambos y los dos pecaron. Y las consecuencias del pecado afectaron a ambos. Listo. Ahí está el tema de la igualdad, ¿ya? Por donde se caen las ideas machistas, ¿no? De que el hombre es más que la mujer, de que debe realmente golpear, que el verdadero macho es el que pega a su esposa, de que el verdadero macho es aquel que no cocina, de que... No, aquí la Biblia no habla de eso, hermanos. Habla de que somos iguales delante del Señor, ¿ya? Pero al mismo tiempo habla de que no somos idénticos, sino llamados a complementar. Somos macho y hembra, ¿ya? Es decir, hay diferencias genéticas, ¿ya? Que son importantes resaltar, especialmente en este tiempo, donde uno piensa que simplemente es el amor lo que debe llevar a complementarse a dos personas. Por eso no dijo Dios al hombre, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, dice, ¿no? Claramente hablando que el matrimonio, desde una perspectiva bíblica, debe ser entre un hombre y una mujer. El hombre lleva la primera letra del nombre de Dios y la mujer la última letra, mostrando que somos llamados a complementarnos entre ambos. Dios creó primero al varón para mostrarnos cuán solo incompleto estaba él en el huerto. Eso ya les he mostrado. Solo significa ser para sí mismo. Idónea significa alguien frente a él que está a su altura. Es decir, llamados a complementarnos. Por eso, hermanos queridos, hermanas queridas, cuando una persona se casa, en su esposo o en su esposa encuentra su complemento, su otra mitad. Y los dos juntos están llamados a pelear la vida, vivir cada cosa, luchar juntos, porque los dos juntos son más que si estarían separados. El varón usa más el hemisferio derecho de su cerebro, ¿no? Pues se concentra en una cosa, lleva a sus últimas consecuencias, piensa en metas, piensa en planes, y Dios le ha diseñado de esa manera. Qué importantes son los varones. Pero Dios a la mujer le ha hecho que ambos hemisferios funcionen y se complementen al mismo tiempo, y le ha hecho más relacional, más dirigida hacia las personas que hacia los planes. Por eso una mujer puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero no llega tan lejos como llegaría un varón, porque realmente el varón es más concentrado en una cosa. Y al ponernos los dos juntos, hace que los dos seamos una unidad poderosa, el poder de una familia bíblica, donde los dos se están complementando el uno al otro para realmente ir más adelante, como un equipo. Y creo que ese es en esencia el matrimonio, hermanos, la complementariedad entre un hombre y una mujer que en los planes del Señor se han unido para formar un hogar. Por esos dos mandatos diferentes, ya no manda el Señor, a ver, mujeres, amen a sus maridos. No dice eso, hermanos. Al varón, ¿no? El Señor dice que debe amar a su mujer así como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Y en Efesios 5 hay 3 verbos claves, ¿no? Dice, se entregó por ella, la sustenta y la cuida. Porque muchos varones pueden decir, pero amar, pastor, es fácil, pues nos vamos a la noche y ahí puedo amar a mi mujer, ¿no?
Realmente no está hablando de eso la palabra, ¿no? Cuando la palabra habla de amar en Efesios 5, habla de 3 verbos. Se entregó por ella. Habla de exclusividad y sacrificio que debe mostrar el varón en su relación con su esposa. La sustenta. Aquí no habla de pagar la carne de la comida de hoy, ¿no? Habla de compañía, habla de sostén emocional. La cuida, habla de protección y velar por el desarrollo de su esposa. Quien hace esas 3 cosas está amando. Quien no hace estas 3 cosas, pues podemos decir, no está amando. Y es que la gran necesidad de una mujer es precisamente eso. Sentir que alguien está a su lado. Saber que puede contar con alguien que le está protegiendo, que le está ayudando a crecer. De alguien que se sacrifica por ella. Cuando una mujer encuentra a alguien así, esa mujer va a hacer cualquier cosa por ese varón. ¿Ya? Y eso los varones a veces no entendemos. Somos bien necios, bien tontos y pedimos y queremos muchas cosas cuando no somos capaces de dar lo que el Señor nos está pidiendo que demos. Ahora, el mandato para mujer, claro, sujetarse a su esposo, así como la iglesia debe sujetarse a Cristo. Y aquí 3 conceptos claves. El marido es cabeza de la mujer. No significa solamente una fuente de autoridad, no significa solamente procedencia o propósito. Implica sujeción, implica el respeto. ¿Ya? Ahora, alguien me ha hecho una pregunta, alguna vez me ha dicho, pero pastor, ¿cuál de los mandatos es más difícil? A ver, pregunta, hermanos, para todos, ¿cuál es más difícil? Y si dan cuenta, los dos son difíciles, hermanos. Las mujeres necesitan mucha gracia del Señor para sujetarse a sus esposos. Pero los varones necesitamos mucha gracia del Señor para amar a nuestras esposas como el Señor nos pide. A veces en la iglesia hemos enfatizado mucho el mandato de sujetarse, ¿no? A las esposas diciendo, hermanas, deben sujetarse a los maridos. Pero debemos ser claros que muchas veces no hemos enfatizado el otro mandato, el mandato de amar a las esposas. Y hay que mostrar las 2 caras. Y ahí mostramos que la iglesia no es machista, hermanos. Si enseñamos solamente lo que Dios dice a las mujeres, seríamos medio machistas, hermanos. Pues si enseñamos las 2 partes, ahí mostramos que Dios tiene 2 cosas diferentes para ambos. Ahora, ¿qué pasa en un matrimonio cuando los esposos no se sujetan a esas cosas? El matrimonio se destruye, ¿no? Hay maridos que se casan para tratar de tener una especie de sirvienta gratis, que se lo haga todas las cosas y nunca la ama en realidad. Y después la mujer se cansa y termina realmente destruyéndose ese matrimonio. Y al revés, hay mujeres que nunca se sujetan a sus maridos, siempre los menosprecian, los tienen por debajo de lo que debería ser, que nunca muestran el respeto que se merece su marido. Y su marido también termina explotando, llegando a decir, pues esta mujer no sé qué tengo, ¿no? Entonces, ambas cosas van de la mano. Muy bien. El machismo o aquel, a ver, la pregunta no la leo bien. ¿Es un mandato bíblico allá que el hombre esté sobre la mujer? No, hermanos, es una consecuencia de la caída. Hay que mostrarlo así de claro. También es una de las consecuencias de las filosofías, ¿no? En especial Aristóteles. Saben, 5 siglos antes de Cristo, un filósofo llamado Aristóteles llegó a afirmar muchas cosas raras sobre la mujer. Este filósofo llegó a decir que la mujer, pues, era un hombre castrado, que la mujer no debía ser enseñada, que debía ser tratada como los animales, como los esclavos, a lo sumo. Y la influencia de Aristóteles sobre la cultura fue muy grande. Desde Aristóteles, las mujeres que antes habían tenido lugares muy importantes en la sociedad fueron restringidas al ámbito del hogar. Y dijeron, pues, el ámbito público es para los hombres, el ámbito privado es para las mujeres. Todas enseñanzas de Aristóteles, no de la palabra, hermanos, ¿ya? También es una consecuencia de una mala teología, porque especialmente Tertuliano y también el gnosticismo va a enseñar que la mujer es peligrosa, que la mujer debe estar en el ámbito del hogar y usando solamente algunos pasajes, no mirando todo lo que sea palabra, hicieron a un lado la mujer. Que ha dado lugar a siglos de una teología medio machista que debe revisar yo veo otra vez lo que dice la Biblia, porque la Biblia no es machista.
Tampoco la Biblia es feminista. La Biblia muestra que hombres y mujeres somos iguales, al mismo tiempo que complementarios. Muy bien. Voy a parar un ratito y vámonos con algunas preguntas que tengan sobre este tema, queridos hermanos. Muy bien. 15 minutos. Vamos, hermanos. Muy bien. ¿Quién quiere hablar? ¿Alguien que tiene una pregunta? Nadie. Yo tengo una, pastor. Por favor, pastor. Pensando un poquito en en la creación del hombre y la mujer que son iguales, podría decir, ¿merece algún respeto o algún privilegio el hombre por ser creado primero? ¿Debemos considerarlo así o cómo deberíamos considerar eso? Gracias, pastor. No, creo que por orden de creación, no. Sí, por el mandato bíblico que Dios dice a las esposas que deben sujetarse a sus esposos. Sí, por el mandato bíblico que Dios dice a las esposas que su marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Sí, por el mandato bíblico, sí, merece todo el respeto del mundo. Y las esposas que hacen bien, que sujetan a sus esposos, sin lugar a dudas, van a tener un gran premio delante del Señor, como la palabra misma lo afirma, ¿no? Y la mujer que no haga esto, pues va a tener consecuencias en su propia vida muy grandes. Pero otra vez, no hay que mirar solamente ese mandato, ¿no? Yo quiero que entendamos eso, sino que hay que mirar la doble cara, ¿ya? Sujetarse, amar. Las dos cosas tienen que estar en el panorama. El mandato bíblico a los varones y como cristianos debemos enfatizar, si tú tienes que predicar, tienes que enfatizar este mandato y este otro también, los dos al mismo tiempo. Las dos nos dan palo, hermanos, ¿no? A los varones el mandato bíblico amar a las esposas nos da palo también, porque nos muestra cuántos privilegios tenemos que dar a nuestras esposas, cuántos sacrificios tenemos que hacer por ellas, ¿no? Pero también da palo a las mujeres. Así que el Señor es bien sabio y nos dice cosas diferentes porque tenemos necesidades diferentes. Y de esa manera, un matrimonio que hace ambas cosas genera una espiral, yo diría, hacia arriba. ¿Qué mujer loca se parecido de un marido que la ama, como dice la Biblia? ¿Qué hombre loco se pararía de una esposa o haría algo contra la esposa que se sujeta a él? Ninguno, ¿no? Ese matrimonio va adelante. Pero cuando alguien no hace eso, se pierden las cosas. Muy Muy bien. bien. Otra pregunta, hermanos. Sí, pastor, ya desde una perspectiva misionera o transcultural, se podría decir, en este caso en Cochabamba, ¿no? La mayoría hablan quechua y no entienden, no comprenden a entender en su idioma, por ejemplo, munay o munacuy o lo que es en el sentido de sujetarse, ¿no? Eso como, ¿qué aconseja nosotros como pastores que estamos en el campo, se podría decir, ¿no? De entender la palabra y poder compartir, ¿no? O inclusive enseñar de una manera más comprensible para que los hermanos puedan entender que tienen que cumplir los mandamientos de Dios como parte humana, como parte de su vida humana, ¿no? Para que ellos puedan entender que Dios está obrando en sus vidas. Eso sería, hermano. Sí, hermanos, pensando en nuestro contexto, hay algunos temitas que son muy interesantes, ¿no? Leí un estudio hace tiempo de alguien que hablaba de cómo el concepto de Sagrada Familia ha influido tremendamente en la visión de la familia en la sociedad latinoamericana, ¿no? ¿Se acuerdan? La Sagrada Familia es perspectiva católica. ¿Quién es? José, María y el bebé Jesús, ¿no? Y claro, ¿cómo es el José desde la perspectiva, vamos a ver, católica? José, pues, es el eterno irresponsable, ¿ya? Entonces, es una figura casi ausente. Miras el cuadro de la Sagrada Familia, en el centro está María, grande, tremendamente influenciable, en el centro de todo, ¿ya? Está el bebé Jesús, un niño chiquitito, un bebé que despierta un ay, pero pues no es muy confiable todavía, es muy pequeño para entender lo que está pasando. Y José, pues aparece casi como una figura chiquitita, muy por detrás de María, ¿no? A veces ni aparece. Esa es la Sagrada Familia. Pero eso lleva a una desgiversación de la familia en sí misma desde una perspectiva bíblica.
Porque claro, nos muestra un José como alguien irresponsable, como alguien ausente, como alguien que no es realmente importante en la familia. Y muchos varones lo toman muy en serio, ¿no? Nunca están con sus familias, no tienen un rol significativo en la vida familiar, ¿ya? Es más, muchas veces son mujeriegos, tienen una mujer aquí, otra mujer allá, y siempre son irresponsables con sus familias, siempre son irresponsables con sus hijos. Y la mujer que odia tanto que suceda esto, educa a sus hijos varoncitos diciendo tú eres varón, tú no lavas, tú no cocinas, no haces esto, para que reproduzca lo que precisamente ella ha sufrido, ¿no? Y por otro lado, la mujer latinoamericana, ¿cómo es? Quiere ser como María, más o menos en ese cuadro, el centro de la vida familiar, el centro de todo, que todo gire en torno a ella, que si ella no es la que hace todo por sus hijos, ella es la que sacrifica, ella es la que trabaja, ella es la que sufre todo lo que le hace su esposo, pero ella es la abnegada, la que lo tiene todo en el centro. Y los niños varones son chiquitos que hay que crear para ser responsables. Y las niñas pues tienen que atender a sus hermanitos. ¿Ya? Fíjense qué desgiversación del modelo familiar. En primer lugar, la Sagrada Familia real de la Biblia nos muestra un José completamente responsable, un varón joven listo para obedecer al Señor, una María que está dispuesta a sujetarse a su esposo, que está dispuesta a guardar en su corazón muchas cosas que el Señor le está diciendo. Un niño Jesús que no se queda niño, sino que crece para cumplir con la misión de Dios para su vida y que vive de otra manera. Pero esos modelos desgiversados, ¿cómo nos afectan, hermanos? La vida en las ciudades y en el campo, cómo se vive la familia, a veces bien diferente a lo que dice la palabra del Señor. Y creo, queridos hermanos, como decía nuestro hermano, debe ser mucha paciencia para ir enfatizando punto por punto qué es lo que la Biblia dice sobre el tema de género, ¿no? Varón y mujer, iguales ante Dios, pero diferentes al mismo tiempo, pero también llamados a complementarnos entre ambos. Donde no hay machismo en la Biblia, tampoco hay feminismo. Hay dos mandatos diferentes, ¿ya? Dos mandatos diferentes que van a llevar a un matrimonio que funcione de una manera adecuada. Yo no conozco mucho de quechua, hermano, lastimosamente, pero realmente hay que buscar, yo creo, las palabras adecuadas para decir las cosas, ¿no? Que la mujer está llamada a sujetarse. ¿Sujetarse qué significa? Sujetarse significa respetar, darle un lugar de honor a su esposo, darle el lugar que se merece. Cuando hablamos entre hombres, ¿qué generalmente hacemos? A ver, yo me compré un nuevo celular, ¿no? Mi celular es mejor que el tuyo. O sea, el varón necesita reconocimiento, necesita que le digan, está bien lo que estás haciendo. De eso vivimos los varones, queridas hermanas. Así que una mujer sabia elogia a su esposo, le apoya, le levanta, le dice, voy a estar contigo, ¿no? Y cuando un varón siente ese apoyo, pues se potencia tremendamente ese varón, ¿ya? Es viendo de perspectiva de lo que Dios dice a las mujeres, ¿no? De todo lo que significa sujetarse. Pero a los varones, claro, el Señor también otra vez dijo, nos ha dado un palo, nos pide otras cosas muy difíciles que en la gracia del Señor también tenemos que hacer. Muy bien. Hermano Diego, por favor. Buenos días, pastor. Mi pregunta es la siguiente. Eh, yo, 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 yo creo en la palabra del Señor y como dice la palabra, nos creó varón y hembra, como dice la Reina Valera, ¿no? Pero también la palabra de Dios nos dice que debemos obedecer nuestras autoridades. Y ahí, por ejemplo, en el país de Argentina tuve la oportunidad de estar allá. Hay leyes que aprueban que existe diferentes géneros, por ejemplo, el homosexualismo y otras cosas, ¿no? Y a las personas que no obedecen, les sancionan. Yo como cristiano, ¿cómo tendría que actuar si las mismas leyes puestas por los gobernantes es así? Ya, muchas gracias por la pregunta, ¿no? Y miren, queridos hermanos, yo creo que como cristianos estamos llamados a ser fieles a la palabra.
a enseñar las cosas que la palabra nos dice respecto a este tema. Y quiero reafirmar una y otra vez esto, ¿no? Que la palabra habla del tema de género, ¿no? Y habla que hombres y mujeres somos iguales, ¿ya? Eso desecha el machismo, desecha el feminismo, pero también habla que somos diferentes, ¿ya? Y eso desecha las ideas de estos movimientos que tratan de mirar como iguales todas las cosas y no miran esas diferencias. Y creo que como que debemos enfatizar estas cosas siempre. Ahora, no siempre las leyes humanas han reflejado los planes del Señor. Y en la medida posible, uno tiene que ser bien preciso y bien cabal en las cosas que dice. Creo que gracias a Dios no están cerrando iglesias por afirmar lo que dice la palabra del Señor. Pero sí debemos ser muy cuidadosos en decir, esto es lo que pensamos. Pero al mismo tiempo ser muy respetuosos con los movimientos, ¿ya? No porque tengan algo de verdad. Porque si no, hermanos, cuando vamos con pretensión, ¿no? Cuando vamos diciendo, nosotros tenemos la única verdad, sabemos que tenemos la única verdad que está en la palabra, pero cuando vamos con una actitud que no ayuda, entonces la gente se cierra a nosotros. En caso, cuando vamos a decir, bueno, yo puedo respetar lo que tú piensas, ¿ya? Yo estoy aquí para enseñar lo que dice la paz del Señor. Pienso que la paz del Señor está sobre mi vida, sobre inclusive lo que yo pienso. Entonces, eso nos da una base para poder hablar, ¿ya? No mirar a estos grupos como enemigos, hermanos. Son gente que está perdida. Son gente que no conoce al Señor. Son gente que desesperadamente necesita de cristianos que les amen y sean capaces de realmente mostrarse el camino al Señor. No podemos bajar tampoco la palabra del Señor en base a las leyes actuales, a los movimientos actuales. El tema de la homosexualidad tenemos que enseñarlo de una manera muy clara desde la palabra a los niños, hermano, los niños, a los preadolescentes, a los adolescentes, porque si nos callamos, ellos escuchan muchas cosas y son los chicos más influenciables por estos movimientos. Tenemos que hablar una y otra vez de qué es lo que dice la palabra del Señor respecto a esto. Y aquí los pasajes que les he expuesto de Génesis son los pasajes claves, hermanos. No basar nuestra teología tanto en lo que dice Romanos, las condenaciones que hace, no la condenación de Sodoma y Gomorra, sino en el diseño de Dios. Que Dios nos diseñó como hombre y como mujer, dos géneros. Dos géneros llamados a complementarse entre sí. De ahí que dos varones jamás puedan complementarse entre sí. Dos mujeres jamás van a poder complementarse entre sí, porque no es el diseño del Señor. Quizás van a poder intentarlo, quizás inclusive van a poder tener satisfacción sexual, pero realmente complementarse jamás, ser felices jamás. De ahí que la tasa de divorcios entre matrimonios homosexuales sea tan alta, tan alta. Nunca logran complementarse. Tienen buenas intenciones, quizás, pero no logran complementarse, porque Dios ha diseñado a un varón y una mujer para complementarse. Y eso debemos enseñar. Que Dios curiosamente nos creó macho y hembra. Tenemos que enfatizar eso. No hay más géneros. Que las leyes hablen de otras cosas, está bien. No siempre las leyes son justas. No siempre las leyes reflejan lo que Dios quiere. Realmente la palabra de Dios refleja lo que nosotros queremos. Muy bien, hermanos. Se ha agotado mi tiempo y queda, creo, sobre el tintero varias cosas. No ha acabado todavía el tema, me queda un puntito más a hablar acerca de la misión del ser humano, nuestra razón de existencia. Pero sin lugar a dudas estamos comenzando. Primero Dios, el siguiente sábado vamos a continuar. Voy a retomar este tema y quizás alguien se ha quedado con otra pregunta más, pues podemos retomar al inicio este tema. Como les decía, voy a darles a través del grupo una lecturita para que puedan hacer y vamos a tener un repaso, hermanos, al inicio de la próxima clase. Permítame orar para terminar, ¿ya? Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque tu palabra habla del ser humano, Dios mío. Nos explica de dónde venimos, nos explica dónde vamos, nos explica cómo somos, Señor, nuestra naturaleza, nuestra grandeza, nuestra miseria, que somos hombres y mujeres. Y te damos gracias por esas aclaraciones, Señor, porque sin ellas, ¿cómo podríamos vivir? Sin ellas, ¿qué podríamos hacer? Te ruego que ayudes a cada uno de mis hermanos y hermanas en los contextos en que les toca vivir, en las iglesias donde sirven, Señor,
tener cosas mucho más claras sobre esto y poder de esa manera influenciar sobre otros para tu gloria con este tema. En nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos.